A las 7 en punto de la mañana, como todos los días, Joaquín ya estaba en su oficina. El café recién hecho reposaba sobre su escritorio de vidrio, sin azúcar ni leche, como su vida desde hacía años. Era CEO de una cadena de supermercados en expansión, dueño de más de lo que jamás soñó cuando era joven. Sin embargo, nadie lo esperaba en casa. No tenía esposa, ni hijos, ni mascotas. Su apartamento de lujo en la zona más exclusiva de Ciudad de México era tan silencioso como un mausoleo. Su rutina era precisa. Revisaba informes, daba órdenes, asistía a reuniones y sonreía solo cuando era necesario. A sus 43 años, su vida era una línea recta sin curvas, sin sobresaltos. Los fines de semana los pasaba revisando inversiones o en cenas de negocios con gente que solo le hablaba de números. Nunca de emociones, nunca de familia. Aquella mañana, un zumbido constante en su oído derecho lo obligó a detenerse. Llevaba semanas ignorando los mareos, las náuseas al despertar, la pérdida de peso. Estrés, se decía, pero esa vez algo en su cuerpo lo obligó a actuar. Salió sin avisar, tomó el elevador directo al sótano y subió a su coche con vidrios polarizados. En menos de una hora estaba en el hospital privado donde tenía acceso sin fila, sin espera. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. El doctor, con mirada seria, le dijo las palabras que cambiarían su mundo. Es cáncer. Estado avanzado. Lo siento, Joaquín. Lo más probable es que tenga entre 5 y 6 meses. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un silencio seco y una pregunta que martillaba su cabeza. ¿Para qué fue todo esto? ¿De qué servían los millones, los edificios, los aplausos? ¿Si iba a morir solo? Salió del hospital como un fantasma. Caminó sin rumbo, cruzó calles sin mirar. Terminó en una zona que no pisaba desde hacía años. El centro histórico, donde los edificios se caían a pedazos, donde el concreto estaba roto y el aire olía a fritanga y a humo de escape. Allí los vio por primera vez. 4 niños, de unos 8 o 9 años, con las mismas facciones, los mismos ojos enormes y pelo revuelto, ofreciendo cajitas con dulces en una esquina. Uno gritaba, otro se reía, otro contaba monedas. El más chiquito, con la camisa rota, lo miró directo a los ojos y le dijo, «Señor, ¿nos compra unos mazapanes? Son los últimos». Joaquín abrió la cartera, sacó un billete y lo extendió. No dijo nada. No compró dulces. Solo los miró alejarse, corriendo entre los coches, esquivando bocinazos, riendo con los bolsillos vacíos pero el alma llena. Esa noche, en su penthouse silencioso, se sentó frente al ventanal que daba a toda la ciudad. Las luces titilaban como estrellas caídas. Por primera vez en años, no pensaba en una junta, ni en un reporte, ni en una estrategia de marketing. Pensaba en esos niños, en su risa, en su desparpajo, en lo injusto que era que vivieran así, y sin embargo parecían más vivos que él. Al día siguiente volvió al mismo lugar. No los vio. Caminó calles enteras, preguntó a vendedores, a un vigilante, a una señora que vendía tamales. Nada. Pensó en no volver, pero lo hizo, día tras día. El tercer día, los encontró. Estaban bajo una lona improvisada, contando las monedas del día. Esta vez Joaquín se agachó, compró todos los dulces y se sentó en la banqueta junto a ellos. No dijo mucho, solo escuchó. Ellos hablaban sin filtro, de cómo dormían en un cuartito con goteras, de cómo una señora buena les daba arroz los domingos, de su mamá que trabajaba lejos, de que no tenían papá. Esa noche, Joaquín soñó por primera vez en mucho tiempo, y al despertar, su mente estaba decidida. Si la vida le había dado solo 5 meses, entonces usaría cada día para algo que valiera realmente la pena. Sin saber cómo ni por qué, se prometió que no moriría como un extraño. Moriría como algo más, tal vez un hermano, tal vez un loco, o tal vez, solo tal vez, como un padre. Joaquín no era un hombre impulsivo. Toda su vida se había basado en cálculos, previsiones y decisiones frías. Pero esta vez, algo dentro de él cambió. No fue una emoción pasajera, fue un llamado, una certeza que se instaló en el pecho como una urgencia que no podía ignorar. Después de varios días observando a los niños,
escuchando sus historias, compartiendo dulces risas y silencios incómodos. Joaquín comprendió lo que quería hacer, así que, sin decirle a nadie, se presentó en las oficinas del DIF, con todos sus documentos en una carpeta de cuero y una sola frase en mente: quiero hacerme cargo de los 4 niños. La trabajadora social lo miró sorprendida. Lo reconoció de inmediato. El empresario, el millonario, el que salía en portadas de revistas de negocios. Revisó los nombres de los niños, buscó en el sistema. No había ningún adulto registrado como tutor. No había denuncias formales, solo algunas intervenciones por parte de vecinos preocupados. Era un caso abierto, un limbo legal. ¿Está consciente de lo que implica? No es algo temporal. Estos niños vienen con traumas, con historias difíciles. No es solo darles comida y techo, advirtió ella. Estoy consciente y estoy listo. Aunque sonara seguro, por dentro Joaquín sentía vértigo. No tenía idea de cómo se criaban 4 niños, menos si eran hermanos, menos si venían de la calle, pero sabía que tenía los medios, el tiempo, porque ahora cada día contaba, y una necesidad de llenar ese vacío que llevaba años ignorando. El proceso fue rápido gracias a su equipo legal. Se solicitó una tutela emergente mientras se investigaba el paradero de la madre y se realizaban las evaluaciones sociales. En menos de una semana, Joaquín los tenía viviendo en una casa modesta pero cómoda, alquilada especialmente para ellos en un barrio tranquilo. Los niños estaban felices, al principio desconfiados. No sabían si podrían quedarse, no entendían del todo por qué un señor rico quería vivir con ellos. Pero poco a poco, entre juegos, comidas calientes y cuentos antes de dormir, empezaron a sentirse seguros. El problema fue que el mundo se enteró. La noticia explotó en las redes sociales. Empresario millonario adopta a 4 niños de la calle, decían los titulares. Algunos lo llamaban héroe, otros farsante. Los programas matutinos debatían si era una estrategia publicitaria. Los comentaristas de redes lo acusaban de querer lavarse la imagen. Y entonces apareció Álvaro. ¿Estás loco?, le dijo su hermano entrando sin avisar a la casa nueva. ¿De verdad crees que esto tiene sentido? ¿4 niños? ¿Ahora? Sí, ahora. No tengo tiempo que perder. Esto es una locura. ¿Y si te están mintiendo? ¿Y si esos niños ni siquiera son hermanos? ¿Y si te están usando? Tal vez, pero prefiero eso que seguir muriéndome solo en un departamento vacío. Estás cometiendo un error. Esto va a salir mal. Todos lo verán. No me importa lo que vean. Me importa lo que siento. Álvaro se fue dando un portazo. Joaquín se quedó en silencio, con la garganta apretada. Miró hacia el patio, donde los niños jugaban a la pelota con una caja vacía como arco. Uno de ellos, Enzo, al verlo, corrió hacia él con los brazos abiertos. «Mira, Joaquín, metí gol». «Muy bien», respondió y por primera vez en años sonrió sin obligación. Esa noche, los 4 se durmieron en colchones nuevos, en una casa con olor a sopa y a ropa limpia. Joaquín, desde la puerta, los observó. Y supo, sin dudas, que su decisión, por más incomprendida que fuera, era la primera correcta en mucho tiempo. Durante los días siguientes, la rutina en la casa empezó a tomar forma. Joaquín llevaba a los niños al parque por las tardes, aprendía a preparar desayunos simples y los ayudaba con tareas que nunca entendía del todo, pero fingía con paciencia. Mariana, la madre, era una sombra que aparecía en cada conversación. «Mi mamá me enseñó a amarrarme las agujetas», decía Luan con orgullo. «Ella cantaba cuando cocinaba arroz», añadía Enzo. «Nos dijo que no lloráramos cuando se fue», susurró Bruno un día, en voz muy bajita. Joaquín escuchaba todo, tomaba nota mental de cada palabra. Algo no cuadraba. Si su madre los amaba tanto, ¿por qué los había dejado? Decidió investigar por su cuenta. Con ayuda de su abogado solicitó acceso a cualquier reporte policial, hospitalario o escolar relacionado con los niños. También envió a un investigador privado a recorrer los barrios donde solían vivir. Pasaron algunos días hasta que llegó una pista. Mariana había trabajado como ayudante doméstica en una casa del otro lado de la ciudad. Su nombre aparecía en una denuncia antigua por abandono del hogar, hecha por la dueña de la casa. Eso le dio una dirección. Joaquín no lo pensó. Tomó su coche
y fue hasta allá. La casa era grande, con portones de hierro y cámaras en cada esquina. Tocó el timbre y una mujer con cara dura lo recibió. Vestía ropa cara, pero su tono era seco y áspero. ¿Busca a alguien? Vengo por Mariana. La mujer lo miró como si le hubiera dicho una grosería. Mariana ya no trabaja aquí. Se fue sin avisar, hace meses. Mala agradecida. Yo le di techo, comida, trabajo y me pagó desapareciendo. Ni siquiera me importa si está muerta. Joaquín apretó los dientes, tragando su rabia. Sabía que había más detrás de esa historia. Con algo de insistencia consiguió el número de otra empleada que había trabajado con Mariana. La mujer, más amable, aceptó encontrarse con él en un café. Era mayor, de mirada cansada. Mariana no era una mala madre, señor. Trabajaba como una bestia. Dormía en un colchón en la cocina y comía lo que sobraba. La señora la trataba peor que a un perro. Una vez la escuché decir que si no hacía bien su trabajo, iba a llamar al DIF para quitarle a los niños. ¿Y por qué se fue? Dijo que tenía miedo, que algo andaba mal, que sentía que querían hacerle daño. Un día simplemente no volvió. Pensamos que había huido. Yo también tenía miedo de preguntar. Joaquín regresó a casa con el corazón apretado. Esa mujer, la que todos creían desaparecida, quizá había huido para proteger a sus hijos. Y mientras tanto, ellos la seguían esperando. Esa noche, mientras Enzo le mostraba un dibujo y Bruno leía en voz baja, Joaquín pensaba en cómo encontrarla. Ya no por curiosidad. Ahora era una promesa silenciosa. Los niños no solo necesitaban a alguien que los cuidara, necesitaban saber la verdad. ¿Y si su mamá sigue viva?, le preguntó su abogado al día siguiente. Entonces la encontraré, respondió Joaquín sin dudar. Y si está en peligro, la voy a sacar de ahí. La encontró en el lugar menos esperado. Un taller de costura escondido en un callejón del barrio La Merced, donde decenas de mujeres trabajaban en silencio, casi todas indocumentadas, explotadas y olvidadas. Joaquín no entró de inmediato. Se quedó observando desde la acera contraria, viendo cómo, al final de la fila de máquinas, una mujer delgada con el cabello recogido cosía sin levantar la vista. Era ella. No cabía duda. Tenía el mismo rostro que Enzo, la misma mirada intensa de Bruno, las cejas arqueadas de Caíto, la boca suave de Luan. Era Mariana. Entró despacio, sin hacer ruido. Cuando se acercó, ella lo notó, pero no se detuvo. Solo alzó la vista cuando él dijo su nombre. «¿Mariana?» Ella lo miró fija, seria, como si ya supiera quién era. No se levantó, no lloró, no dijo nada. «Soy Joaquín. Estoy con tus hijos». El silencio que siguió fue pesado. Mariana bajó la vista, dejó la tela a un lado y se quitó el dedal. Se levantó despacio y lo hizo seguirla hasta el patio trasero, lejos de oídos curiosos. «¿Están bien?», preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. «Están mejor que nunca. Viven conmigo, están en una casa, comen todos los días, juegan, duermen seguros. Te extrañan mucho». Mariana cerró los ojos. Las lágrimas no salieron, pero su cuerpo tembló levemente. Se apoyó en la pared y suspiró profundo. «Me fui porque los iban a quitar de mí. La señora con la que trabajaba amenazó con denunciarnos. Dijo que mis hijos eran una carga, que no tenía derecho a criarlos si no podía darles una vida digna. Estaba desesperada. Pensé que si desaparecía, si me callaba, ellos podrían quedarse juntos, sobrevivir como pudieran. No tenía otra opción». «Tienes una opción ahora», dijo Joaquín firme. «Ven con ellos. Están esperando por ti. Te necesitan». Mariana lo miró largo rato. En su rostro había desconfianza, cansancio, miedo, pero también había una chispa de esperanza que se encendía poco a poco. «¿Por qué haces esto?» «Porque estoy muriendo», respondió sin rodeos, «y porque, por primera vez, siento que estoy haciendo algo que vale la pena». El silencio volvió, esta vez más suave. «Solo hay una condición», dijo ella bajando la voz. «Si vuelvo con ellos, no me separes. No me los quites. Puedo vivir en el patio si quieres, pero no me alejes de mis hijos». «Nadie te va a quitar nada, Mariana. Quiero que estén juntos, eso es todo». Ella asintió. No sonrió, pero en sus ojos se encendió algo, tal vez una fe que había apagado hacía mucho. Esa misma noche,
Joaquín la llevó a casa. Los niños estaban cenando cuando la puerta se abrió. Por un momento no dijeron nada, solo la miraron como si no pudieran creerlo. Luego, los cuatro corrieron al mismo tiempo y se colgaron de su cuello, de sus brazos, de su ropa. Lloraban, gritaban, reían. «Mamá, mamá, sabía que ibas a volver». Joaquín se quedó parado en la entrada viendo cómo el corazón de la casa latía de nuevo, y por primera vez no se sintió solo. Los primeros días con Mariana en la casa fueron un torbellino. Los niños no querían despegarse de ella. Dormían a su lado, la seguían al baño. Querían que ella los vistiera, los alimentara, les cantara. Joaquín observaba todo con respeto, manteniéndose un poco al margen, intentando no invadir aquel reencuentro que era solo de ellos. Sin embargo, la convivencia no fue tan sencilla como él imaginaba. Mariana venía con sus propias costumbres, su forma de educar, su carácter fuerte y protector. Joaquín, aunque con buenas intenciones, seguía siendo un hombre estructurado, acostumbrado a tener el control. No tardaron en chocar. «No les des tanto dulce antes de dormir», le dijo ella una noche. «Luego no descansan bien. Solo era un pequeño premio. Han hecho todas sus tareas. No necesitan premios para hacer lo que deben. A veces sí, Mariana. Son niños. Y tú no eres su padre». Ese último comentario cayó como una piedra en medio del comedor. Joaquín no respondió. Solo se levantó de la mesa en silencio. Los niños lo miraron confundidos, sin entender del todo qué pasaba. Al día siguiente, Mariana se acercó a él mientras lavaba los platos. «Perdón, no quise decir eso así. Solo que me cuesta soltar el miedo. Pensé que nunca los volvería a ver y ahora todo está patas arriba. Tú has hecho mucho. Solo tengo que acostumbrarme». Joaquín asintió. No necesitaba explicaciones. Lo entendía. Todo era nuevo para los dos. Con el tiempo fueron encontrando un ritmo. Mariana cocinaba con amor, enseñaba a los niños a barrer, a ordenar, a respetar el espacio de los demás. Joaquín se encargaba de llevarlos a la escuela, de revisar sus tareas, de jugar con ellos en las tardes. Bruno lo adoraba. Enzo siempre quería sentarse a su lado. Caíto le pedía que le leyera cuentos. Luan se reía con sus bromas, aunque no siempre las entendiera. Y entre Mariana y Joaquín, algo comenzó a cambiar. No eran miradas románticas, ni palabras dulces. Era algo más sutil, el modo en que se repartían las tareas sin discutir, las pequeñas sonrisas al ver dormir a los niños, las noches de silencio compartido en el sofá mientras ellos veían televisión, la complicidad silenciosa. Una tarde, mientras colgaban ropa juntos en el patio, Mariana le dijo: «Nunca pensé que terminaría criando a mis hijos con un desconocido. Yo tampoco pensé que pasaría mis últimos meses de vida lavando ropa en un patio», respondió él sonriendo. Ella se rió suave y por primera vez lo miró con ternura. «No pareces tan enfermo», dijo. «A veces olvido que estás contando los días. Yo también lo olvido a veces». Ese instante fue breve, pero cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. No era amor todavía, pero era confianza, era respeto, era la raíz de algo que podría crecer. Esa noche, Mariana dejó que los niños durmieran en sus camas, y al pasar por la sala, vio a Joaquín dormido con un libro abierto sobre el pecho, los lentes torcidos y una sonrisa apenas visible. Lo cubrió con una manta, sin decir nada. Y en ese gesto, silencioso y simple, se selló el comienzo de algo más profundo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. La calma no duró mucho. Una mañana cualquiera, mientras Joaquín preparaba el desayuno y los niños peleaban por la última rebanada de pan, sonó el timbre con insistencia. Mariana, que estaba doblando ropa en la sala, fue a abrir. Dos mujeres de uniforme gris y portapapeles en mano se presentaron con un tono seco. «Buenos días. Venimos del DIFE. Recibimos una denuncia anónima sobre esta casa». Mariana frunció el ceño. «¿Denuncia por qué?» «Se alega explotación infantil y autopromoción con fines personales. Necesitamos verificar el estado de los menores». En la cocina, Joaquín escuchó cada palabra como un golpe. Salió de inmediato, con el corazón acelerado. «¿Autopromoción? Esto tiene que ser un error. Las trabajadoras sociales no estaban para discutir».
Revisaron habitaciones, hicieron preguntas a los niños, tomaron fotos del entorno. Mariana intentó mantener la calma, pero los ojos se le llenaban de rabia contenida. Después de una hora, una de ellas habló con firmeza. Mientras investigamos a fondo, la custodia debe suspenderse de manera temporal. Los niños deben ser trasladados al albergue. ¡No!, gritó Mariana al borde del llanto. Por favor, no les hagan eso otra vez. Los niños, al ver las maletas y los autos oficiales, se alteraron. Enzo se aferró a Joaquín con fuerza. «No quiero irme, no hicimos nada. Yo quiero estar con mi mamá», gritaba Caíto. Joaquín intentó negociar, pero no hubo manera. Legalmente, la denuncia obligaba a una investigación formal, y eso significaba separación inmediata. Mariana cayó de rodillas en la entrada, sin fuerzas. Joaquín apretó los puños. El dolor en su pecho no tenía que ver con su enfermedad esa vez. Era impotencia pura. Horas después, la casa quedó en silencio. Los juguetes esparcidos, los vasos de leche a medio tomar, las camas sin tender. Joaquín caminó de un lado a otro sin rumbo, como si faltara el aire. Mariana no hablaba. Se había encerrado en la habitación de los niños, abrazando una de las camisetas de Luan. Al anochecer, Joaquín se sentó en la sala, con la computadora en las piernas y una determinación nueva en los ojos. No iba a permitir que los arrebataran así, sin fundamento. Si alguien pensaba que podían destruir lo que habían construido, estaba equivocado. Al día siguiente, su abogada llegó temprano. Revisaron cada documento, cada publicación, cada registro. Todo estaba en orden. No había fotos públicas, no había entrevistas. No había nada que sustentara una acusación real de autopromoción. Pero lo que sí había era un nombre en el expediente de la denuncia. Una firma digital, sin querer, había sido registrada por el sistema. Joaquín se quedó helado al leerla. Álvaro, su propio hermano, el mismo que lo había enfrentado semanas antes, el mismo que lo acusó de estar perdiendo la cabeza. Él hizo esto, murmuró Joaquín, con una mezcla de tristeza y furia. Mariana lo miró con incredulidad. «¿Tu hermano?» «Mi hermano». Y así, entre el dolor y la traición, Joaquín tomó una nueva decisión. Iba a limpiar su nombre, iba a recuperar a esos niños, y esta vez iba a pelear como nunca lo había hecho, porque ya no era un CEO luchando por cifras, era un padre. Joaquín no perdió tiempo. Apenas tuvo en sus manos la prueba digital que vinculaba la denuncia a su hermano Álvaro, llamó a su abogada y le pidió que preparara todo para presentar una apelación formal al juzgado. Quería demostrar no solo la falsedad de la denuncia, sino la intención maliciosa detrás de ella. «Esto no es solo un error», dijo Joaquín, con el rostro tenso. «Es una venganza, y mis hijos no van a pagar por eso». Usar la palabra «hijos» ya no le parecía extraño. Le salía natural, como si siempre hubiera estado en su boca, esperando el momento correcto para nacer. En paralelo, Mariana ayudaba en lo que podía. Había recuperado la energía que casi la había abandonado cuando se llevaron a los niños. Ahora cocinaba aunque nadie comiera, ordenaba los cuartos vacíos como si eso los hiciera volver, y por las noches hablaba con Joaquín en voz baja, haciendo planes que dependían de una sola cosa: la verdad. «Si ganamos esto», le dijo una noche, «quiero inscribirlos a la escuela de aquí y comprarles mochilas nuevas. Ya están grandes para seguir compartiendo todo». «Vamos a ganar», respondió Joaquín sin dudar. Una semana después, la audiencia se llevó a cabo. El juez revisó las pruebas, escuchó a la abogada de Joaquín y también a las representantes del DIF. El informe social destacaba el buen estado de los niños, la estabilidad emocional que habían mostrado, el progreso en su alimentación y conducta desde que vivían con él y Mariana. Luego vino el golpe final, la denuncia falsa, vinculada digitalmente a Álvaro. «Señoría», dijo la abogada, «está claro que esto fue un intento de sabotaje por razones personales. No hay explotación, no hay promoción indebida. Solo hay un hombre con una enfermedad terminal que eligió amar en vez de morir solo». El juez guardó silencio por unos segundos. Luego miró a Joaquín directamente. «Restituiremos la custodia temporal de inmediato, mientras se continúa el proceso de adopción definitiva». Mariana lloró en la sala.
Joaquín, aunque quería mantenerse firme, sintió los ojos arder. Afuera, en el pasillo, los niños los esperaban con una trabajadora social. En cuanto los vieron salir, corrieron hacia ellos con gritos de alegría. ¡Mamá! ¡Joaquín! Fue un abrazo que duró eternidades. Esa misma noche, la casa volvió a respirar. Se cocinó arroz con pollo, hubo risas, cuentos antes de dormir y guerra de almohadas en el pasillo. Joaquín, por primera vez en semanas, se permitió descansar. Pero había algo más que necesitaba hacer. Esa madrugada, mientras todos dormían, tomó un cuaderno nuevo, lo abrió en la primera página y escribió: «Para cuando ya no esté». Así comenzó a escribirles cartas a cada niño, recordando anécdotas simples. La primera vez que Enzo le pidió ayuda con las tablas de multiplicar, la vez que Caíto se escondió debajo del lavabo porque no quería bañarse, el dibujo que Bruno le hizo con crayones, la confesión de Luan sobre su miedo a la oscuridad. También grabó videos, uno por uno, hablando desde el corazón, sin drama, sin lágrimas, solo amor. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, pero no quiero que llores. Quiero que recuerdes cada cosa buena que vivimos. Quiero que sigas adelante, que vivas con alegría, que te cuides, que cuides a tu mamá, que cuides a tus hermanos y sobre todo, que nunca olvides cuánto te amé. El cáncer seguía dentro de él, silencioso, pero por primera vez no tenía miedo, porque aunque su cuerpo fallara, su amor ya había echado raíces. El tiempo, que parecía ser el enemigo más cruel, se volvió un regalo inesperado. Los médicos no entendían cómo, pero el cáncer de Joaquín había dejado de avanzar. No desapareció, pero se estabilizó. Los tratamientos paliativos funcionaron mejor de lo esperado y mes a mes Joaquín seguía ahí, vivo, presente, cambiado. Pasaron 3 años. La casa, que antes era ordenada y silenciosa, ahora vibraba con vida. Había mochilas tiradas por todos lados, zapatos sucios junto a la puerta, dibujos pegados en las paredes, platos por lavar y risas constantes flotando por los pasillos. Joaquín se había convertido, sin querer, en el centro del hogar. Era quien preparaba los almuerzos escolares con pan tostado en forma de estrella, porque a Caíto le hacía reír. Era quien llevaba a Enzo a sus entrenamientos de fútbol los sábados, quien leía cuentos con voces graciosas para Bruno y quien se sentaba con Luan a construir figuras de papel y pegarles ojitos movibles. Mariana también había cambiado. Con el apoyo de Joaquín se inscribió en una escuela técnica para estudiar enfermería. Por las mañanas iba a clases. Por las tardes ayudaba con las tareas del hogar. Por las noches estudiaba mientras Joaquín cuidaba que los niños no se escaparan de la cama. «No puedo creer que ahora seamos esto», le dijo ella un día mientras doblaban ropa juntos. «Una familia». «Tampoco lo creo», respondió él, «pero tampoco quiero que deje de serlo». Y no lo decía por decir. Joaquín había dejado de ser solo un hombre que contaba los días. Ahora vivía cada día con propósito. Había aprendido a coser botones, a calmar fiebre con paños húmedos, a discutir con maestros que subestimaban a sus hijos. Había aprendido a escuchar, a soltar, a amar. No todo era perfecto. Había días difíciles, peleas entre hermanos, problemas con las tareas, facturas que llegaban con sorpresas. Pero incluso en el caos había algo sólido, había unión, había calor. El cuaderno donde Joaquín escribía seguía creciendo. Cada página era una historia nueva. Hoy Caíto se comió 5 empanadas y luego dijo que no tenía hambre para el arroz. Luan me abrazó sin decir nada, solo porque sí. Mariana aprobó su primer examen con 9.4. Lloró de alegría. También había videos nuevos. Joaquín los grababa cuando los niños no lo veían, a veces en la cocina, a veces en el parque, a veces en la habitación vacía de visitas. Hablaba como si el tiempo se acabara, aunque cada vez más sentía que aún tenía mucho por vivir. Una tarde, mientras todos jugaban en el patio, Mariana se acercó con un cuaderno en la mano. Me pidieron en clase que escriba una redacción sobre lo que me motiva a seguir estudiando. Y no sabía cómo empezar. ¿Y ahora sí? Sí, dijo ella mirándolo.
Ahora sé que todo esto es por ti. Joaquín bajó la mirada. No supo qué decir, pero sintió algo en el pecho. No era dolor, no era miedo, era gratitud. Porque aunque sabía que la batalla contra la enfermedad no estaba ganada, también sabía que ya no era el mismo hombre que recibió una sentencia de muerte. Ahora era otra cosa, algo mucho más grande. Era padre, era compañero, y por fin era feliz. Cada mañana comenzaba con el sonido de pasos descalzos corriendo por el pasillo, risas ahogadas y discusiones por quién usaría primero el baño. Joaquín solía despertar con el sol entrando por la ventana y una taza de café que Mariana le dejaba sobre la mesa, justo al lado del cuaderno donde él seguía escribiendo historias para el futuro. Era una vida simple, lejos de oficinas, trajes y reuniones. Ahora su día empezaba haciendo el desayuno con música de fondo, normalmente alguna canción infantil pegajosa que Luan no dejaba de repetir, y terminaba con cuentos inventados al pie de la cama. Joaquín se convirtió en el encargado oficial de llevar a los niños a la escuela. Aprendió los nombres de todos los profesores, supo qué niño hacía bullying a Bruno y quién era la amiga inseparable de Caíto. Se convirtió en experto en preparar mochilas, firmar tareas y resolver conflictos con diplomacia digna de Naciones Unidas. Él me quitó el lápiz. Mentira, era mío. ¿Y si compartimos los dos?, decía Joaquín, agotado pero paciente. Mariana, por su parte, avanzaba en sus estudios. Hacía prácticas en una clínica comunitaria y llegaba a casa con historias sobre pacientes, inyecciones mal puestas y doctores arrogantes. Joaquín la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una clase que él también quería aprender. Hoy un niño se me desmayó porque tenía miedo a las agujas, le contaba ella, y yo también sentí que me iba a desmayar con él. Eres más valiente de lo que crees, respondía Joaquín. Siempre lo has sido. Las noches eran tranquilas. Después de acostar a los niños, Joaquín y Mariana compartían el silencio en el pequeño sofá del living. A veces hablaban, a veces no hacía falta. Había una calma entre ellos que no necesitaba explicación. Un día cualquiera, mientras lavaban platos, Mariana preguntó: ¿Te imaginaste así tu vida? Joaquín sonrió sin levantar la vista. Ni en mis sueños más locos, ni siquiera cuando soñaba con tener una. ¿Y ahora? Ahora no quiero otra. Se quedaron en silencio. La radio sonaba bajito y los niños reían desde el cuarto. Era todo tan simple, tan común, y sin embargo para Joaquín era extraordinario. Había aprendido a enfrentar sus miedos más básicos: no saber cocinar, no entender las tareas, no poder darles a los niños todo lo material que él creía que necesitaban, pero había descubierto que lo más importante era otra cosa: estar, mirarlos, abrazarlos, escucharlos. Y con Mariana, el amor creció sin anuncios, sin promesas exageradas. Era un amor cotidiano, hecho de gestos pequeños, una sopa caliente cuando él se sentía débil, un masaje en la espalda después de un día agotador, una mirada cómplice cuando uno de los niños decía algo gracioso. No había grandes declaraciones, solo certezas silenciosas. Un domingo por la tarde, mientras los 4 hermanos armaban una casa de cartón en el patio, Joaquín se sentó a observarlos. Mariana se le acercó con un mate en la mano. «Son felices», dijo ella sin necesidad de más palabras. Joaquín la miró, tomó el mate y respondió: «Nosotros también». Y en ese instante supo que, a pesar de todo lo vivido, a pesar del diagnóstico que alguna vez lo había condenado, él había logrado lo más difícil: encontrar un hogar, uno que nunca imaginó, uno que nunca planeó, pero uno que, sin dudas, había construido con amor. Fue un domingo cualquiera cuando todo comenzó a cambiar. Ese día, Joaquín no se levantó con la misma energía de siempre. Le dolía la espalda, pero lo atribuyó al colchón viejo. Luego, el estómago le dio vueltas durante el desayuno. Tampoco le dio importancia, pero cuando subió las escaleras para despertar a Enzo y sintió que le faltaba el aire, algo dentro de él lo obligó a detenerse. Intentó ocultarlo. No dijo nada a Mariana. Sonrió como siempre. Bromeó con los niños. Preparó el almuerzo con torpeza.
Pero Mariana lo observaba con ojos que ya habían visto mucho. Esa noche, mientras él lavaba los platos, ella lo enfrentó. ¿Te sientes bien? Sí, solo cansancio. Joaquín, no me mientas. Él la miró, con ese gesto cansado que ya no podía disimular. Quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas. Estoy bien, insistió, bajando la mirada. Pero Mariana no lo creyó. Al día siguiente, sin avisarle, programó una cita con su oncólogo. Fingió que era una revisión de rutina, solo para evitarle excusas. Joaquín, resignado, fue. En el fondo ya sabía la verdad. Los análisis no dejaron dudas. El cáncer había regresado, esta vez con fuerza, y esta vez sin tregua. No podemos hacer más, dijo el médico sin rodeos. El tiempo es limitado, quizá unos meses, quizá menos. Joaquín asintió. No lloró, no preguntó cuánto exactamente. No quiso saber. Volvió a casa con una calma extraña. Miró a los niños jugar en el patio, rió con ellos, los abrazó más fuerte que nunca. Pero por dentro, el silencio empezaba a instalarse. Un silencio que no venía del exterior, sino de su propio cuerpo, que comenzaba a apagarse. Esa semana, Mariana lo vigiló en cada movimiento. Le preparaba infusiones, lo obligaba a dormir siesta, le tomaba la temperatura aunque él insistiera que no era necesario. Pero ella ya sabía, ya lo había vivido una vez. Y no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Dime la verdad, le dijo una noche, sentados en la sala. ¿Qué dijeron los médicos? Él tardó unos segundos en responder. Volvió. Y esta vez es definitivo. Mariana se quedó en silencio. No lloró, como había imaginado que lo haría. Solo asintió, y después se acercó para abrazarlo. Largo, fuerte, como si con ese abrazo quisiera retrasar lo inevitable. ¿Y los niños? Susurró. Aún no. Quiero esperar un poco más. Solo un poco más de vida normal. Mariana no discutió. Sabía que no tenía sentido. Lo único que podía hacer era estar a su lado, sostenerlo cuando flaqueara, cuidarlo como él la había cuidado. Y así, en los días que siguieron, Joaquín volvió a escribir con más frecuencia en su cuaderno. Ya no solo anécdotas, sino cartas completas, deseos, instrucciones, palabras para cada uno. Y aunque el dolor aumentaba, también lo hacía el amor. En las noches, lo encontraba sentado en la cocina escribiendo con dificultad, con la respiración entrecortada, pero con el alma volcada en cada palabra. No había marcha atrás, el silencio había vuelto, pero esta vez no lo enfrentaría solo. Mariana lo encontró una madrugada, dormido en la mesa del comedor, con la cabeza apoyada sobre un cuaderno abierto. La luz tenue de la lámpara iluminaba las páginas llenas de letras apretadas y torpes, como si hubieran sido escritas con prisa. Lo cubrió con una manta, le acarició el cabello en silencio, y por primera vez notó cuán frágil estaba. La piel más pálida, las ojeras más profundas, el cuerpo más delgado. Al día siguiente, cuando Joaquín salió con Enzo al parque, Mariana volvió a esa mesa y abrió con cuidado el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de anécdotas, los dibujos de Caíto con crayones rotos, la vez que Bruno se quedó dormido abrazando una caja vacía porque soñaba que era un perrito, la sopa derramada, por Luan mientras cantaba, el golazo de Enzo en el partido escolar. Después comenzaban las cartas, una por cada niño, escritas con devoción, con ternura, con una profundidad que le rompió el corazón. Querido Enzo, eres fuerte, valiente y protector. Siempre te vi cuidar a tus hermanos, incluso sin que nadie te lo pidiera. No olvides que ser fuerte también es saber cuándo pedir ayuda. No cargues el mundo solo. Confía, ama, perdona. Luan, tu risa fue la medicina que me sostuvo muchos días. Tienes una luz que no se apaga, ni siquiera cuando el mundo se pone gris. Usa esa luz. Ilumina a otros. No tengas miedo de ser tú mismo. Caíto, tú ves cosas que los demás no ven. Tienes una imaginación inmensa. Sigue soñando, sigue dibujando. Lo que haces importa, incluso cuando otros no lo entienden. Bruno, callado, observador, tan sabio a tan corta edad.
Tú fuiste quien primero me miró con confianza. Nunca olvides eso. Tienes un corazón enorme, y aunque no hables mucho, dices más que todos. Mariana se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, silenciosas. No había llanto dramático, solo un nudo en la garganta que parecía no disolverse nunca. Pasó las páginas con cuidado, como si tocaran algo sagrado. Encontró, al final, una carta para ella. Mariana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No sé cómo será el mundo sin mí, pero sé que contigo los niños seguirán caminando derechos, seguros, amados. Gracias por confiar en mí, por dejarme entrar en tu vida, por todo lo que hiciste sin decir nada. Nunca fuiste una invitada en esta casa, fuiste el centro, el hogar. Te amé en silencio muchas veces, en los platos lavados, en las sonrisas cruzadas, en las noches en que me cuidaste sin pedir nada. Si tuviera más tiempo, habría querido envejecer contigo. Pero si no lo tengo, me consuela saber que te quedas, que no estaré solo en mi final ni ellos en su camino. No me digas adiós, solo sigue viviendo. Así, yo viviré en ti. Mariana cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho. Esa noche, cuando Joaquín regresó, ella no le dijo nada, solo le sirvió una taza de té. Lo ayudó a sentarse en el sillón y lo cubrió con la manta más suave. Le acarició la mano, sin apretar. Le dio un beso en la frente y, en silencio, se prometió cuidar de todo. De la casa, de los niños, del recuerdo, del amor que él les había dejado escrito, página por página. La respiración de Joaquín era cada día más pausada, más pesada. Sus pasos se habían vuelto lentos y a veces se quedaba en silencio en medio de una frase, como si su mente tuviera que hacer un esfuerzo extra para encontrar las palabras. Aún así, seguía insistiendo en prepararle el desayuno a los niños, aunque Mariana ya había tomado esa tarea como propia. Una tarde de cielo gris, Joaquín pidió que todos se reunieran en la sala. Mariana lo ayudó a sentarse en el sillón grande, con una manta sobre las piernas. Los 4 hermanos se acomodaron alrededor sin hacer preguntas, notando en sus miradas que algo importante estaba por venir. Joaquín sonrió con dificultad y los miró uno por uno, como si quisiera grabarse sus rostros para siempre. Quiero hablar con ustedes, porque hay cosas que un papá no puede dejar sin decir. Los niños guardaron silencio. Enzo apretó los labios. Bruno bajó la cabeza. Luan se aferró a la mano de Caíto, que tenía los ojos bien abiertos. No voy a estar siempre con ustedes. Joaquín tragó saliva. Pero no quiero que eso les dé miedo, porque ustedes son fuertes, mucho más fuertes de lo que creen. Mariana se sentó a su lado sin interrumpir. Su mano descansaba sobre su hombro. Quiero pedirles 3 cosas, continuó él, con la voz cada vez más baja. La primera, cuídense entre ustedes. Siempre, pase lo que pase. Ustedes son hermanos y eso es lo más importante que tienen. Los niños asintieron en silencio. La segunda, nunca olviden lo que construimos aquí. Esta casa, este hogar, no es solo paredes, son las risas, los juegos, las comidas juntos, las veces que discutimos y también las veces que nos abrazamos. Y la tercera, hizo una pausa, respiró hondo. Cuiden a su mamá. Ella es su raíz, su fuerza. Y ahora lo será todo. Mariana no pudo contener las lágrimas. Las dejó correr en silencio, sin apartar la vista de Joaquín. Luego él sacó de debajo del sillón una pequeña caja de madera. Adentro había sobres con los nombres de cada niño escritos con su letra temblorosa. Estas cartas son para cuando me extrañen mucho. No tienen que leerlas ahora, solo cuando lo necesiten. También sacó una pequeña libreta con notas escritas a mano donde había dejado contraseñas, cuentas, contactos del abogado, detalles importantes para el futuro. Todo está aquí, Mari, dijo mirándola. No quería que tuvieras que buscar nada. Ella lo abrazó despacio, con cuidado, como si su cuerpo pudiera romperse. No le dijo nada, solo lo sostuvo. Esa noche, Joaquín se quedó dormido temprano, y al amanecer, cuando Mariana fue a despertarlo, su cuerpo ya estaba inmóvil, sereno, con una expresión tranquila. Había partido en casa como quería, sin máquinas, sin hospitales,
sin ruido, rodeado de amor. Días después, Mariana encontró en su teléfono un último video guardado. Joaquín, sentado en la cocina, con los ojos cansados pero el alma viva, miraba a la cámara. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, pero eso no significa que me fui. Estoy en ustedes, en cada cosa que hagan con amor, en cada paso que den sin rendirse, en cada vez que abracen sin motivo. No me lloren demasiado, vivan, por ustedes, por mí, por todo lo que construimos juntos. Y así, con voz suave, se despidió de su familia, no con tristeza, sino con una última promesa, que su amor seguiría vivo, incluso en su ausencia. El día del funeral fue íntimo, sencillo, como Joaquín hubiera querido. Nada de flores caras ni discursos vacíos. Solo Mariana, los 4 niños y algunos vecinos que, con el tiempo, se habían vuelto parte de la familia. El ataúd descansaba bajo un árbol frondoso en el cementerio local, rodeado de una brisa suave que movía las hojas como si el mundo entero respirara más despacio. Enzo fue el primero en hablar. Se paró frente a la tumba, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por ser un papá de verdad. Luego Luan, con su cuaderno de dibujos, colocó una hoja sobre el ataúd. Un retrato de Joaquín, con una capa de superhéroe. Bruno leyó en voz baja un pequeño poema que había escrito en secreto. Caíto, con las manos temblorosas, dejó un mazapán envuelto en papel, como los que vendía cuando conoció a Joaquín. Por si te da hambre allá arriba, dijo con una sonrisa triste. Mariana permaneció en silencio. No podía hablar, no aún. Su corazón estaba apretado, pero lleno, no de dolor, sino de gratitud. Había perdido al hombre que la salvó cuando más lo necesitaba, pero también había ganado algo que no se perdía con la muerte. Una familia que él ayudó a unir. Esa misma semana, Mariana presentó todos los documentos necesarios en el DIF. El proceso de adopción definitiva había quedado casi terminado gracias a las gestiones que Joaquín había adelantado. Ahora era solo cuestión de formalidades. Y así fue. En pocos días Mariana se convirtió legalmente en la tutora definitiva de los 4 hermanos. Volvieron a casa con la sensación extraña de un lugar que ya no tenía su presencia física, pero sí su esencia en cada rincón. Los dibujos seguían en las paredes, el cuaderno en la repisa del comedor y las cartas, bien guardadas en la caja de madera junto a una fotografía de él sonriendo. Cada uno encontró una forma distinta de recordarlo. Enzo colgó en su cuarto una de las cartas que Joaquín le escribió. Luan dormía con la camiseta vieja que él usaba para ver películas los domingos. Bruno comenzó a escribir un diario, y Caíto llenaba cuadernos de dibujos donde siempre aparecía un hombre con lentes y barba. ¿Crees que nos sigue viendo?, preguntó Luan una noche. Sí, respondió Mariana, abrazándolos en la cama. En cada cosa buena que hagan, ahí va a estar. Los días siguieron, lentos al principio. Pero la vida, como siempre, insistió en seguir. Hubo tareas, meriendas, peleas por el control remoto. Mariana volvió a sus estudios de enfermería y empezó a hacer turnos en una pequeña clínica popular del barrio. No ganaba mucho, pero el trabajo la llenaba. Una tarde, mientras organizaba los libros de la estantería, encontró el cuaderno de Joaquín. Lo abrió al azar. La página decía: Hoy Mariana sonrió cansada, con ojeras y todo, y aún así fue la mujer más fuerte que vi en mi vida. Ella cerró el cuaderno con una mano temblorosa, lo abrazó contra su pecho y respiró hondo. Sí, él seguía allí, no en cuerpo, pero en cada historia, en cada recuerdo, en cada gesto que les enseñó a amar. Y así, después del silencio, la vida continuó. 5 años habían pasado desde la partida de Joaquín. La casa seguía en pie, con su pintura un poco desgastada por el sol, pero llena de color en cada rincón. Mariana había colgado nuevas fotos en las paredes. Los niños en sus presentaciones escolares, en el parque, en cumpleaños improvisados con globos y pasteles caseros. Pero entre todas, había una que no cambiaba de lugar, la de Joaquín, sentado en el jardín, con los niños abrazándolo como si fuera su árbol favorito. Mariana ahora era enfermera titulada.
Trabajaba en una clínica popular, atendiendo con paciencia a madres solteras, ancianos olvidados y niños con la ropa rota, pero la esperanza viva. Era querida por todos. Su nombre circulaba en el barrio como sinónimo de cariño y entrega. La señora Mariana siempre tiene una palabra buena, decían las pacientes, y un corazón enorme. Después de cada jornada, regresaba a casa con cansancio en los huesos, pero el alma ligera. Allí la esperaban los chicos, ya adolescentes, cada uno con sus propias ideas y caminos. Enzo, el mayor, estudiaba para ser ingeniero. Tenía una mente lógica y un corazón firme. Siempre encontraba soluciones prácticas para los problemas del hogar, desde reparar la licuadora hasta ayudar a Caíto con sus tareas de matemáticas. Luan, por su parte, había desarrollado un amor profundo por los animales. Pasaba sus tardes en una pequeña veterinaria donde ayudaba como voluntario. Soñaba con abrir su propio refugio algún día. Bruno se había vuelto un apasionado de la lectura y la escritura. Llenaba cuadernos con historias que imaginaba, muchas de ellas inspiradas en su vida con Joaquín. Su habitación estaba llena de libros, algunos regalados, otros encontrados en ferias o donados por vecinos. Caíto, el más sensible, seguía dibujando. Sus ilustraciones ahora decoraban no solo las paredes de la casa, sino también las mochilas de sus compañeros y hasta los pasillos de la clínica donde trabajaba Mariana. Soñaba con ser ilustrador y publicar sus propios cuentos. En el centro de todo seguía estando el hogar que Joaquín ayudó a construir, la mesa donde cenaban juntos cada noche, el sofá gastado donde veían películas en familia, la cocina que aún olía a pan tostado y café, como en aquellos primeros años de amor cotidiano. Un día cualquiera, mientras limpiaban la estantería, Caíto encontró el cuaderno. ¿Lo abrimos?, preguntó con respeto. Mariana asintió. Lo colocaron sobre la mesa y uno por uno fueron leyendo en voz alta algunas páginas. Rieron, lloraron, se abrazaron. Al final del cuaderno, una frase estaba enmarcada con tinta gruesa. Joaquín la había escrito como si supiera que sería leída muchas veces. La familia no siempre nace, a veces se elige, y yo los elegí a ustedes. Mariana colocó el cuaderno de nuevo en su lugar, como si fuera un tesoro. Vamos a seguir eligiéndonos, dijo mirando a sus hijos, y ellos, sin necesidad de palabras, asintieron, porque aunque Joaquín ya no estaba, su amor seguía latiendo en cada esquina, en cada gesto, en cada nuevo día, donde la vida continuaba, con ellos, por él, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro al contarla, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero va más allá del tiempo y de la sangre. Esta familia no fue perfecta, pero fue real, y eso la hizo inmensamente hermosa. Si te gustan las historias que inspiran, sanan y nos recuerdan el poder de la esperanza, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás relatos que celebran la vida, incluso en medio del dolor. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias.